Señor, te damos gracias esta noche. Gracias porque tú has preparado ya nuestro corazón a través de los cantos aprendidos, a través de la alabanza, la adoración que ha sido para ti, Señor. Ahora pedimos en el nombre de Jesús que tú nos continúes ministrando a través del consejo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita. Tu palabra, Señor, es la porción que nuestra alma necesita. Y tu palabra y los dichos de tu boca, Señor, son como medicina para nuestra alma. Por eso estamos esta noche con hambre y sed de ti, Señor, porque queremos más de ti, queremos conocerte cada día más y más, Señor. Así que nuestro corazón está dispuesto para ti. Siembra en nosotros la preciosa semilla de tu palabra, Señor, y que esta semilla de tu palabra produzca fruto y fruto abundante en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón y estamos listos para recibir de ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos 8 versículos que yo acabo de leer, de los 22 que contiene el Salmo 103, podemos ver que David nos deja ver, valga la redundancia, lo que había en lo más profundo de su ser interior, lo que había en el alma. En solo 8 versículos. Usted termina de leer todo el Salmo 103 y se va a dar cuenta lo que realmente había en el corazón de David. Inicia el verso 1 diciéndole a su alma, es como un monólogo que está haciendo David con su alma, con su ser interior. Y así como inicia en el versículo 1 diciendo, bendice alma mía Jehová, así termina en el versículo 22 con la misma expresión, diciéndole a su alma, bendice alma mía a Jehová. Debo decirle que en el alma están los sentimientos, están las emociones y ahí está la voluntad también. Entonces, cuando entendemos lo que contiene el alma, podemos darnos cuenta y tiene sentido lo que David le estaba diciendo a su alma, porque a veces nuestra voluntad no quiere bendecir a Dios. A veces nuestra voluntad quiere hacer otra cosa. Pero David, en eso profundo que salió de su corazón, hablaba con su alma y le decía, bendice al Señor. Bendice a Jehová. La oración, mis hermanos, es para el espíritu lo que el alimento es para el cuerpo. El alimento natural fortalece nuestro cuerpo cuando comemos saludablemente. El alimento natural nos da vigor al cuerpo. Tomar lo que tomamos todos los días da vigor al cuerpo. Bueno, la oración le da vigor al espíritu. Por eso cada día hay que orar, por eso cada día hay que establecernos en su presencia. Imagínese usted, yo no sé si alguno de los que están aquí ha pasado alguna ocasión 5 días sin comer. Bueno, 3 días sin comer. ¿Quién ha pasado 3 días sin comer? No se siente muy bien. Lo primero que pasa, yo he podido tener la experiencia de ayunar varios días, pero en el segundo día mi cuerpo físicamente ya empieza a debilitarse, ¿verdad? Pero luego, después del segundo o tercer día, el cuerpo, el ser interior empieza a tomar un vigor, una fuerza que fortalece lo físico también, ¿verdad? Pero una persona que no está en la comunión con el Señor y que no está llevando adelante un ayuno guiado por Dios y deja de comer físicamente, se puede hasta enfermar, ¿verdad? Bueno, así pasa con el espíritu cuando no lo alimentamos con la presencia de Dios y con la oración, con esos momentos de intimidad que podemos disfrutar en la presencia del Señor. Así que hasta ahora hemos pues aprendido, según la oración de Nehemías del capítulo 1, según esa oración, aprendimos para qué nos es útil la oración. 4 puntos importantes que contiene la oración de Nehemías. Número 1, la oración nos es útil para discernir y sentir el dolor ajeno. Y me es necesario volver a repetir esto para que nos quede bien claro a todos, porque se nos olvidan las cosas. Entonces, según la oración de Nehemías, la oración nos es útil para discernir y sentir el dolor ajeno. Yo no sé cuántos saben lo que está sucediendo en el mundo,
pero en el mundo hay mucho desastre. El día de ayer, anoche estaba viendo las noticias en Venezuela. Los hermanos cristianos en Venezuela están sufriendo, mis hermanos. Y se puede sentir, el que es espiritual puede discernir y sentir el dolor que están viviendo y experimentando nuestros hermanos en Venezuela. No se diga los que viven en países donde el mayor porcentaje de personas respecto a la religión son musulmanes, que a muchos cristianos hasta los están asesinando. Pero el día de hoy la iglesia de Cristo de nuestro tiempo, del siglo XXI, parece insensible, no discierne el dolor ajeno. Y dicen, pues bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad? Yo ya estoy caminando en los caminos del Señor. Hace un momento nos invitaban y nos exhortaban a la evangelización. ¿A la qué? ¿Qué significa evangelizar? Proclamar el evangelio. ¿Y sabe por qué a veces hay quienes no lo proclaman el evangelio? Porque hay insensibilidad en el corazón, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí en la presencia del Señor, la oración nos es útil para discernir y hacernos sensible al dolor ajeno. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares que no conocen al Señor? Levanten la mano. Todos. En mi familia fuimos 8 de familia, más mi papá y mi mamá, 10 de familia. Hasta el día de hoy, bueno, ya quedamos 7 de familia. De los 10 que éramos, quedamos 7. Ninguno conoce del Señor y además ninguno quiere de Dios. Y déjeme decirle que yo, como parte de esta familia, no se siente muy bien el hecho de que mis hermanos en la carne no están caminando con el Señor. Por el contrario, están viviendo bajo el dominio de este mismo mundo, bajo las corrientes de este mundo. Que porque el mundo se está drogando, pues vamos a drogarnos. Que el mundo tiene 2 o 3 mujeres, los varones tienen 2 o 3 mujeres, bueno, pues vamos a tener 2 o 3 mujeres. Y viven bajo la corriente de este mundo. Y eso duele en el corazón. A mí me duele ver a mi familia cómo sufren por causa de su incredulidad. Pero los domingos van a misa. Hay una ignorancia, lamentablemente, respecto a al verdadero camino del Señor, que ese tipo de caminos, porque luego dicen, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino que nos va a llevar al Padre, se llama Jesús. Y cuando no se conoce a Jesús, la gente vive en sus propios caminos, pensando y suponiendo que en ese camino está en camino al cielo. Equivocación, error, ¿verdad? Pero cuando estamos en la oración, podemos discernir y sentir el dolor ajeno. Y ahí interceder por nuestra familia. En segundo lugar, la oración, según Nehemías capítulo 1, también nos ayuda para ofrecer, nos es útil para ofrecer alabanza y adoración al que nos ha creado, al que nos tiene en el hueco de su mano, al que cuando estamos tristes nos brinda gozo y alegría, o simplemente nos consuela, ¿verdad? Pero eso se puede lograr solamente cuando estamos en su presencia y podemos discernir que Él nos tiene en el hueco de su mano. Entonces de nuestro ser interior sale alabanza y sale adoración. También ahí aprendimos que otra manera útil en la oración es buscar ahí en la oración el perdón de Dios. ¿Cuánto necesitamos día con día estar en su presencia y decirle, Señor, perdóname, perdóname, Señor? Y buscar ahí mismo la limpieza de nuestros pecados. Y finalmente, en cuarto lugar, la oración nos es útil también para ofrecer acciones de gracias a Dios. Y ese es el punto, que a veces hay personas que se dicen cristianos y se sienten merecedores de los favores de Dios. No. Hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos. La gratitud es una de las virtudes que debemos de practicar los cristianos, los hijos de Dios, todos los días hasta que se haga parte de nuestro estilo de vida. Hasta que se haga parte de nuestra misma carne. Señor, gracias. Yo he podido ver cómo hay personas que ni siquiera le dan gracias a Dios por el alimento que nos comemos cada momento que nos acercamos a la mesa, ¿verdad? Así que no podemos caminar por la vida sin apreciar lo que Dios nos ha dado. Que una de las buenas cosas que Dios nos ha dado fue la vida. ¿Cuántos aprecian el hecho de tener vida?
Y aún más, debemos apreciar que tenemos una nueva vida en Cristo. Y eso es una bendición. La gente vive la vida solamente, ¿verdad? Pero los cristianos vivimos la vida, pero la vida en Cristo, que nos va a dar salvación eterna, ¿verdad? Y eso hay que apreciarlo cada día. También debemos apreciar las grandes misericordias del Señor. No podemos caminar por este mundo sin reconocer que si no fuese por su misericordia ya estaríamos fulminados completamente. No debemos dejar de apreciar la perfección con la que Dios nos creó. Dios creó al ser humano perfecto para que nuestro cuerpo funcione en la perfección que Dios lo creó para funcionar, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a veces se profana el templo del Espíritu Santo y a veces se contamina el templo, ¿verdad? ¿Usted cree que el Espíritu Santo, la paloma, la representación del Espíritu Santo, que es como una paloma, usted cree que habitará donde hay desorden, en un templo donde hay desorden? No. Entonces debemos apreciar que nuestro cuerpo funciona, dentro de lo que cabe, funciona bien. Yo en la mañana me levanto y, Señor, gracias porque puedo ver la luz de este nuevo día. Y luego muevo mis manos y digo, sí, de repente el hueso truena y así como que empieza a rechinar como las puertas de que les falta aceite, de repente un brazo, una pierna ya empieza a rechinar, pero oiga, este cuerpo se desgasta. Yo soy año 58, modelo 58 ya, 59, perdón. Entonces, nací en 1959, así que hágale cuentas, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya el cuerpo, por causa del desgaste, ¿verdad?, ya no reacciona igual. Pero de igual manera hay que ser agradecidos con Dios, porque estamos bien. ¿O prefiere usted estar en un hospital hoy? No. Así que estamos bien. No podemos andar en la vida sin apreciar el hogar que tenemos. ¿Cuántos tienen un hogar donde llegar, donde tú llegas esta noche y estás protegido, estás resguardado, tienes una familia? No podemos tampoco menospreciar que tenemos hermanos en Cristo, que tenemos amigos, ¿verdad? Que podemos andar por este mundo con personas que nos pueden ayudar a salir adelante en nuestras necesidades. ¿Cuántas personas hoy viven en el aislamiento total? Viven como vagabundos, en la soledad oscura, espantosa, fruto de la amargura o del resentimiento que traen. ¿Se ha dado cuenta de la gente que anda por ahí en las calles? Los homeless que andan ahí, de vagabundos, no tienen una esperanza, no tienen un lugar como el que usted y yo tenemos donde resguardarnos, donde poder llegar a refugiarnos. Pero no solamente tenemos un hogar, tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros hijos, tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo donde podemos descansar y podemos confiar, porque hay gente que no tiene nada absolutamente. Ahora que estuve en México, murió un familiar, murió de una manera muy trágica. Él vivía aislado completamente de la poca familia que ya le quedaba, entre ellos nosotros. Y él decía, a causa de sus amarguras y de sus resentimientos, él decía, yo no quiero ver a nadie, yo no tengo familia. ¿Sabe cómo murió este hombre? Murió solo y abandonado. Lo encontraron después de 4 días de muerto. Lo encontraron en un estado de descomposición muy deprimente. Donde al momento de que los paramédicos lo quisieron levantar, para los trozos de carne se le despedazaban. De una manera muy triste, abandonado. Vivió en una depresión, en una soledad, en un mundo oscuro total. ¿Quién quiere morir así? Yo no. Yo no. Entonces, no podemos caminar por la vida sin apreciar lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, ¿verdad? No podemos caminar por la vida sin amarnos unos a otros. Este país vive en una frialdad que a veces es preocupante. A veces caemos en una frialdad. Yo por ejemplo, tengo un montón de vecinos ahí a mi lado y todo. Yo a veces de repente quiero tratar de darles la cara, hacerles así, y pasan de una manera muy fría, ¿verdad? No.
Y el asunto es que luego esa frialdad en la que vive el mundo se mete a la iglesia. Y empezamos los cristianos a vivir en una frialdad. No, hermanos. No, hay que apreciar lo que Dios nos ha dado hermanos con quien podemos descansar, con quien podemos dialogar, que podemos amarnos, que podemos ayudarnos. Hay hermanos que luego solamente nos vemos cada domingo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estamos orando, debemos pues recordar los beneficios que Dios ha provisto para nosotros. Y en ese sentido, cuando empezamos a recordar todos sus beneficios, de nuestro ser interior debe de brotar una oración de acción de gracias al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los beneficios recibidos? ¿Sí? Ahora, en la reunión pasada empezamos a estudiar este salmo, el Salmo 103, donde vemos en estas primeras palabras de David, vemos plasmado ahí lo que había en su corazón, ahí en su alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es lo que tiene que ver con el ser interior. Cuando usted ve en la Biblia, el alma se está refiriendo al corazón, ¿sí? Al ser espiritual. Se está refiriendo a la vida que tenemos en Cristo. Se usa en la Biblia para referirse justamente al ser interior, a la parte inmaterial, lo que no se ve, que en la Biblia se le conoce como el hombre interior. El hombre interior. Que el hombre interior que no ha sido regenerado, dice la Biblia que vive en los vicios del mundo. Pero el hombre interior que ha sido regenerado puede reconocer a Dios y puede vivir para Dios. Y de lo profundo de su ser interior va a brotar lo que hay aquí en el alma, lo que hay en el corazón, lo que hay en el ser interior. En el alma está lo que realmente somos. ¿Qué está en el alma? Lo que realmente somos. No está en el alma lo que otros piensan que somos, ¿verdad? Yo puedo verlos aquí a todos y puedo pensar, no, pues mi hermano es así, es esto, es aquello. Pero no, aquí en el alma está lo que realmente somos. Y lo que realmente somos, solamente Dios lo conoce, tú y Dios. Yo sé qué es lo que hay aquí en mi alma. Yo sé cómo, y Dios también lo sabe, porque es omnisciente. Entre nosotros podemos engañarnos, podemos poner una muy buena fachada espiritual, pero aquí en el ser interior está justamente la realidad de lo que todos y cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Y de ahí del alma surgieron las palabras de David. Y él empieza diciendo, bendice alma mía. Es decir, que mis sentimientos, que mis emociones y mi voluntad estén en un estado de bendición y de adoración para Dios. De hecho, la palabra bendecir en su raíz primaria se traduce como la acción de arrodillarse ante la presencia del Señor y adorarlo ahí. Una vez que estamos ahí en la presencia del Señor, arrodillados, empezamos a elogiarlo a Él por lo que Él es. Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso, Él es omnipotente. No hay otro como Él. Dice la Biblia que Dios es incomparable. No se puede comparar con los dioses de este mundo. Y cuando nos arrodillamos ahí en su presencia y estamos orando a Él, empezamos a elogiarlo a Él con palabras que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando tú estás en oración y estás ahí expuesto ante la presencia del Señor, ¿qué sale de tu corazón, de tu alma? Porque de algunos sale queja en lugar de elogio para Dios. ¿Por qué debemos bendecir a Dios? ¿Quién me puede decir? Pregunta importante. Porque a veces se nos olvida bendecir a Dios, pero en esta oración David nos dice, bendice alma mía, o sea, nos llama a la atención y nos exhorta a que juntos podamos bendecir al Señor, ¿verdad? Pero la pregunta es esta, ¿por qué debemos bendecir a Dios? ¿Quién me puede decir? A ver, aquí venga el micrófono hasta acá, Toño, córrele. ¿Por qué debemos bendecir al Señor? Buena pregunta. Porque su misericordia es para siempre.
para siempre es su misericordia, por toda la eternidad. Para siempre es su misericordia. ¿Por qué otra cosa debemos bendecir al Señor? Acá, acá, allá. Porque Él perdona todas nuestras ofensas. Porque perdona. ¿Cuántas? Todas. Todas y cada uno de nuestras ofensas, ¿quién las perdona? Él solamente. ¿Sí? No tenemos que ir ahí a un lugar, a un cuartito ahí, frente a una persona y decirle, he pecado por mi culpa, por mi grande culpa. Y luego que te impongan una penitencia para absolverte de tus pecados. No, no tenemos que hacer eso. Ahora tenemos libre acceso a la presencia del Señor y poder reconocer en su presencia nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Por eso hay que bendecirlo. ¿Por qué más? Por quién es Él y porque su esencia es perfecta. Su esencia es simplemente, en una sola palabra, perfecta. Dios es perfecto, ¿verdad? Y todo lo que procede de Él es perfecto. Por lo tanto, Dios no hace las cosas a medias. A Adán lo hizo Adán y a Eva la hizo Eva, ¿verdad? Aunque algunos dicen otra cosa. Pero luego añade David diciendo, bendice alma mía a Jehová. Ya vimos por qué debemos bendecir. Pero luego añade diciendo, y bendiga todo mi ser. Todo mi ser. ¿Qué? Su santo nombre. Yo no sé si usted sabía, pero el ser humano fuimos creados de tres partes. Somos tres partes importantes. Somos un ser tripartita de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando David dice ahí, bendiga todo mi ser, está hablando de que mi cuerpo debe de bendecir al Señor. O sea, con mi cuerpo, las expresiones que yo hago para bendecir al Señor. Yo puedo levantar mis manos y decirle, Señor, eres el Señor de mi vida. Mi espíritu está conectado al espíritu de Él. Por eso de mi espíritu va a salir alabanza para Él. ¿Sí? Espíritu, alma, mi cuerpo, mi alma, mis sentimientos, mis emociones conectadas con Él, ¿verdad? Entonces dice David ahí, bendiga todo mi ser su santo nombre. Dijimos la plática anterior que Isaías profetiza en Isaías capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamarás a su nombre Emmanuel. Pero le da 5 calificativos que hacen de Jesús un hombre singular, un hombre excepcional. No hay otro como Jesús, porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, en Él está toda la plenitud de la deidad, decía Pablo, ¿verdad? Entonces mire cómo va tomando sentido la oración de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pablo dijo que debido a la humillación y a la obediencia que tuvo Jesús al ir a la cruz, el Padre tuvo a bien exaltar a Jesús, pero luego dice la Biblia en Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en la tierra. Usted me puede nombrar cualquier nombre que a usted se le ocurra en este momento. El nombre de Jesús está sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua, de toda tribu, de toda nación, confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre, aunque algunos otros digan cualquier otra cosa. Usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, podemos decir, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Así que David entendió todo esto. David pudo discernir todo esto y con sus palabras hizo lo que yo di en llamar el título de este mensaje, una oración que salió del alma.
Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, mire lo que dice el versículo 2 y aquí continuamos estudiando este versículo, 8 versículos solamente. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no sé si usted alcanza a ver, hasta aquí en este versículo 2, cómo David en su oración está reconociendo que hay momentos en los que podemos olvidarnos de los beneficios de Dios. Se nos olvidan los beneficios de Dios. Pregunta, ¿a usted se le han olvidado los beneficios de Dios? Alguno a lo mejor podrá decir, no, a mí no se me ha olvidado que el Señor me dio una casa, me dio un auto nuevo, me ha dado el último celular que salió, o el último iPad. Déjeme decirle que cuando David está hablando, no olvides ninguno de sus beneficios, escuchen esto, hermanos, no se está refiriendo a beneficios materiales. Y lo vamos a ver a continuación. No se está refiriendo en lo absoluto a beneficios materiales. Porque luego decimos, y está bien, no está, gracias Señor por la casa que me diste, gracias por el auto que tengo, gracias por la ropa que me has dado, gracias por las cosas materiales que tenemos. Pero nuestra prioridad en la oración respecto a los beneficios recibidos de parte del Señor no tienen que ver con lo material, sino más bien con lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos beneficios espirituales que usted ha recibido de parte del Señor? Les pregunto. Aquí hay una respuesta. Vente. Beneficios espirituales, porque dice ahí David, no, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno. El perdón de mis pecados. El perdón de mis pecados. Sí. ¿Qué más ahí? Porque Él vino a la tierra para rogar por mí. Él vino a la tierra para rogar por nosotros. ¿Cómo está Jesús ahorita en su trono allá? Dice la Biblia que está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Vino a la tierra, ¿verdad? Vino a la tierra. Se fue de esta tierra y ahora está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios hay atrás? Beneficios espirituales. Otro de los beneficios es que me hizo su hijo. Nos hizo sus hijos. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Todos son hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos hijos de Dios. ¿Qué otros beneficios? A ver aquí, vente Toño, rápido Toño. Esta noche Toño no se duerme. Él sanó toda mi dolencia, como toda amargura, todo aquello que tenía dentro de mí, lo sanó. Beneficios, ¿verdad? Espirituales. Sanidad del alma. Sí. Sigamos adelante. Dice ahí el versículo 3. ¿A qué beneficio se refiere? El versículo 3 nos da la respuesta. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí usted se va a encontrar con pecados, iniquidades, transgresiones, es lo mismo, es maldad, es pecaminosidad. ¿Sí? Cuando usted vea iniquidad, usted vea pecado, transgresión, se está refiriendo a lo mismo, al pecado. ¿Sí? Dice entonces, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces, uno de los beneficios a los que se está refiriendo ahí, para empezar, David, de no olvidar los beneficios, ya lo dijeron, es al perdón de nuestros pecados. Él es el que perdona. ¿Qué significa perdonar? La palabra perdón se traduce absolver. Te absuelvo de tu pecado, te limpio de tu culpa, quito los cargos de ti. Y déjeme decirle que cuando veníamos del mundo y entramos a los caminos del Señor, algunos todavía veníamos cargando con todo un cúmulo de pecados, un costal de piedras de pecado que nos hacían la vida cada vez más difícil. Pero qué bendición, que no podemos olvidar que Él quitó
nos absolvió de todo pecado, ¿sí? Nuestra vida iba en una condenación decretada por el enemigo a vivir por toda una eternidad en el reino de las tinieblas, pero Jesús quitó la culpa de nosotros, ¿verdad? Jesús nos declaró absueltos delante del Padre. Eso se llama la justificación. Nos declaró justos delante del Padre, ¿sí? Entonces, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, pregunta, piense bien la pregunta que estoy haciendo o que voy a hacer. ¿Qué se tiene que hacer o qué tiene que hacer una persona para recibir el perdón de nuestros pecados? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Número uno, ¿sí? Número uno, tiene que reconocer. ¿Sí? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Quién me puede decir ahí? Número dos, confesar el pecado. Entonces, número uno, reconocer el pecado y reconocernos pecadores. Número dos, confesar el pecado. ¿Verdad? ¿Qué más? Arrepentimiento. Ahora, pero escuchen esto. Ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino. Porque en algunos luego es solamente remordimiento. Y no es lo mismo arrepentimiento genuino que remordimiento. El que solamente le viene remordimiento, al día siguiente ya está cometiendo el mismo pecado. Porque no se arrepintió genuinamente. Entonces, se reconoce el pecado, se confiesa. ¿Sí? ¿Qué significa confesar? Ya lo vimos. ¿Qué significa confesar? Reconocer y hacerme responsable de mis pecados. Y confesarlos con Dios. Entonces, arrepentirnos. Y número 4, son 4 pasos muy simples. Dejar de practicar ese pecado. Es lo que tiene que hacer una persona para recibir el perdón de Dios. En el Salmo 32 y en el 51, que son 2 salmos que escribió David, él habla en estos 2 salmos principalmente acerca del tema fundamental que está tratando ahí, es acerca de la dicha del perdón, que él pudo experimentar un perdón de parte de Dios por causa de su pecado que cometió con una mujer llamada ¿cómo? Betsabé. Y él plasma una vez más en el Salmo 32 y en el 51 lo que había en su corazón como consecuencia de haber recibido el perdón de Dios. Vamos a ver rápido así, vamos al Salmo 32 rápido y vamos a ver las palabras que salieron de David en el Salmo 32 versículo 1. Salmo 32, 1. Bienaventurado, dichoso, verdaderamente feliz. ¿Quién? Aquel cuya transgresión, ahí vemos otra vez la traducción pecado, transgresión. Dice, aquel cuya transgresión o pecado le ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, bienaventurados o afortunados son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona todos sus pecados. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, que también se traduce pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo 2 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Es decir, confesaron, tuvieron la valentía, tuvieron la responsabilidad de reconocer sus pecados. Y a continuación David describe, de acuerdo a su experiencia, los efectos físicos que vienen cuando alguien se niega a arrepentirse de sus pecados. Mire lo que dice el versículo 3. Mientras callé. Otra versión dice, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Este mismo versículo 4 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil, llegué a ser como tierra que se seca en el verano. ¿Qué había en el ser interior de David antes de confesar su pecado? Había vacío y había sequedad espiritual.
Ya no podía tener una comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando no confiesa sus pecados? Inmediatamente se desconecta de la fuente espiritual que es Dios. Ya no hay una relación. Se va enfriando la relación, lo primero que hace es dejar de orar, de leer la Biblia, ya no quiere ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque está el pecado ahí, haciendo su trabajo. Y dice David aquí, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mis huesos empezaron a envejecer, porque de día y de noche se agravó mi mano y se volvió mi tierra como tierra seca en el verano. Qué condición tan deprimente, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por no confesar un pecado. Ahora le voy a decir una cosa, se nota inmediatamente, se puede detectar inmediatamente cuando alguien está seco y está vacío por causa del pecado. Sí se nota. Llega a la iglesia y está indiferente, está volteando para un lado y para otro. Está la presencia del Señor de una manera muy clara, ministrando al corazón de la gente, y aquel está que está frío, hay vacío en el corazón. Y todo eso en su gran mayoría tiene que ver por causa de que hay pecado que no ha sido confesado. Sí. Entonces termina el versículo 4 y luego hay una palabra ahí que es Selah, con H al final. ¿Qué significa esta palabra? Se cree que es un término musical que significa una pausa. Hace una pausa. Acuérdese, en este Salmo 32, David está plasmando lo que había en su corazón, pero está hablando de la dicha del perdón que él recibió por causa del pecado que cometió con Betsabé. Entonces dice, mientras no confesé mi pecado, mis huesos envejecieron. Pero luego hace una pausa y cambia totalmente el panorama en el versículo 5. Pero luego después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y note usted que esta última expresión que está haciendo David ahí, lo está haciendo en un sentido determinante, es decir, y tú perdonarás, no es un tiempo futuro, dice, tú perdonaste, actual, presente, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fue un pecado grave que cometió David. El hecho de haber tenido relaciones con una mujer que no era su mujer, fue un pecado muy grave. Y no fue solamente eso lo que cometió. Además del adulterio que cometió asesinato, trató de mentirle a Dios, trató de mentirle al profeta de Dios. Pero ¿cuántos saben que a Dios no se le puede engañar? No os engañéis, dijo Pablo, Dios no puede ser burlado. Este mismo versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, estoy en el Salmo 32:5, entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores y Señor, tú perdonaste todas mis culpas, ¿verdad? Por eso es que David en el Salmo 103 está diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios, porque Él es el que perdona. ¿Quién es el que perdona? Él. Y aquí lo vemos. Esta es la oración del alma que debemos hacer delante de Dios los que reconocemos ser hijos de Dios. El que no reconoce ser un hijo de Dios, ese sigue cometiendo los mismos pecados todos los días. Sigue siendo mentiroso, sigue siendo adúltero, sigue siendo traicionero, sigue siendo engañador, sigue siendo de todo. Pero los verdaderos hijos de Dios, que reconocen que Él es nuestro Padre, cuando cometemos un pecado vamos a su presencia y le decimos, Señor, perdóname, como lo hizo David, ¿verdad? Y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Regresemos al Salmo 103, versículo 3. Él perdona todas nuestras iniquidades y luego añade, y el que sana todas tus dolencias. Ahora note usted que no solamente Él perdona todo pecado, así como tiene el poder y tiene la autoridad para perdonar el pecado, así tiene todo el poder y toda la autoridad para sanar toda dolencia.
Y cuando habla ahí de toda dolencia, se está refiriendo no solamente a la dolencia del cuerpo, se está refiriendo también a la dolencia del alma. ¿Sí? Cuando alguien está enfermo físicamente, dependiendo del tipo de enfermedad que está experimentando, toda enfermedad invariablemente hace a una persona experimentar dolor. Y yo me puedo imaginar a las personas que están en la etapa terminal, por ejemplo, padeciendo la enfermedad del cáncer. Es una dolencia, por lo que he escuchado, es una dolencia muy fuerte, ¿sí? Insoportable, que incluso les tienen que administrar morfina para mitigar el dolor, porque es una dolencia, pero es una dolencia física, ¿verdad? Entonces cuando David dice ahí, Él es el que sana todas tus dolencias, ¿a cuántos el Señor los ha sanado del cuerpo? A mí me ha sanado no una, muchas veces. Ha sanado mis dolencias físicas. Pero escuchen esto, también Él ha sanado la dolencia del alma. Y hay muchas dolencias aquí en el alma que luego no se ven, ¿verdad? Pero sí a veces se pueden apreciar. Por ejemplo, hay una enfermedad del alma que se llama amargura. ¿Usted ha platicado con alguna persona que está amargada? ¿Sí ha platicado? ¿De qué habla? ¿De qué habla una persona amargada? Se queja de todos, reniega de todo, todo le sale mal, vive frustrado, no se relaciona con nadie, vive en una soledad, en una oscuridad de su vida, vive vacío del corazón porque está amargado. Y esa enfermedad del alma, escuchen esto, solamente Dios la puede sanar. ¿Sabe cómo? A través del perdón. A través del perdón. ¿Usted ha experimentado alguna ocasión alguna enfermedad en el alma? ¿Cuántos han experimentado alguna enfermedad en el alma? ¿Sí? Todos hemos pasado de alguna manera por enfermedades del alma. Pero cuando vamos allá a su presencia, este salmo empieza a tomar vida en nuestra propia vida. Y entonces mi alma empieza a reconocer, como tú eres Dios y eres poderoso, y uno de tus atributos es que eres Dios sanador, yo vengo a tu presencia, Señor, porque sé que eres el único que puede sanar mi cuerpo y puede sanar mi alma. Sí. Viene a mi mente, ahorita que estoy mencionando cómo David dice, bendice alma mía, tú eres el que sanas todas mis dolencias. Viene a mi mente aquella mujer que vio que Jesús andaba ahí, era una mujer que había padecido por 12 años de flujo de sangre. Y cuando leemos esta escena de esta mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, lo podemos leer así muy simple. Pero déjeme decirle, necesitaríamos haber estado en sus zapatos, como decimos en México, para poder sentir el dolor físico y el dolor del alma que esta mujer estaba viviendo. Porque no solamente estaba experimentando dolor físico que le era provocado por ese flujo de sangre constante, 24 horas al día, ¿sí? Sino también había una dolencia en el alma, porque en aquel tiempo era una mujer considerada ceremonialmente como una mujer inmunda. Es decir, era desechada por la sociedad. Ella no podía no podía entrar al templo. De hecho, tenían que estar en las afueras de la ciudad. Era una mujer menospreciada, rechazada. Y eso produjo en su ser interior, ahí en el alma, produjo resentimiento, amargura, ¿verdad? Entonces, pero esta mujer, qué tremendo, esta mujer, aún a pesar de lo que ella estaba experimentando y que ella sabía que no se podía relacionar con la multitud de personas, no sé cómo le hizo, pero se abrió camino, porque aquí en su ser interior ella pudo decir, si tan solamente toco el borde del manto de Jesús, seré salva. ¿Fue sanada esta mujer, sí o no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! No solamente físicamente, fue una mujer que fue sanada del alma, ¿verdad? Así como usted y yo un día fuimos sanados del cuerpo y del alma.
Así que David dice en la oración que sale y brota de su alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se da cuenta que no son beneficios materiales a los que se refiere David? No olvides ninguno de sus beneficios: el perdón de nuestros pecados, la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. No hay que olvidarnos. ¿De dónde te sacó el Señor? Pregunto. ¿De dónde lo sacó el Señor? Decimos a veces. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? Para que valoremos lo que ahora tenemos, ¿verdad? Otro beneficio que no debemos olvidar es que Él nos libró no solo de la muerte física, sino espiritual. Piense por un momento hacia dónde iba nuestra vida encaminada, andando en el mundo. Iba en una caída sin freno, pero cuando Jesús aparece en nuestra vida, dice que nos rescata del hoyo, ¿sí?, donde se encontraba nuestra vida. Por lo menos, en mi caso, yo me encontraba en un hoyo del cual no podía salir. Quería salir, pero no sabía cómo. Pedí ayuda, pero no sabía dónde, ¿verdad? Y estaba en un hoyo, y mi vida iba en una caída sin freno. Pero apareció Jesús a mi vida a través de una persona que se dio el tiempo para evangelizarme y para decirme: no tienes que quedarte en ese hoyo. Hay alguien que puede extender su mano y sacarte del hoyo en el que tú te encuentras. Se llama Jesús. Y yo extendí mi mano de la fe y le dije: Señor, tú eres el único que rescatas mi vida del hoyo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido rescatados de ese hoyo? Sí. Porque Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Además, dice ahí en cuarto lugar otro beneficio. Dice que nos dio abundante favor que no merecíamos y cada día nos da de su misericordia. Porque Él no solamente rescata nuestra vida del hoyo, sino el que nos corona de sus favores. Y son favores que no merecemos. Merecíamos la muerte. Dice, nos corona de favores y misericordias. Ahora, recuerde que David entonces está hablándole al alma y le está diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides, que no se te olviden todos los beneficios que has recibido de parte del Señor. Ahora, hasta aquí ya nos damos cuenta, en estos 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos que llevamos, nos damos cuenta que no son beneficios materiales, que son beneficios espirituales que están por encima de los beneficios espirituales, de los beneficios materiales, porque los beneficios materiales son temporales. ¿Sí o no? Pero los beneficios espirituales, esos se quedan aquí en mi corazón. Yo no puedo olvidar la nueva vida que Jesús me dio en Cristo. No lo puedo olvidar. Y por eso cada día me levanto y digo: Señor, gracias por la nueva vida que me diste. Gracias por hacerme parte de tu familia, de la familia de Dios. Gracias por darme la oportunidad de haber entrado al reino de Dios, donde puedo experimentar de las riquezas de su reino, ¿verdad? Pero también, en quinto lugar, otro beneficio que no debemos de olvidar es que Él nos da alimento para el cuerpo y para el alma. A mí nunca cuando Dios me ha pasado por el desierto, por la necesidad de alimento, nunca me ha faltado qué comer. Siempre Dios ha suplido mis necesidades. Pero no solamente las necesidades físicas, lo que es más importante, las necesidades del alma. Cada día que voy a su palabra, siempre el Señor me da una porción, la porción que necesita mi alma. Cuando vamos a su palabra y podemos leer ahí los tesoros escondidos que el Señor tiene para nosotros, la porción que necesita nuestra alma. Hay quienes se les olvida simplemente que nuestra alma necesita el alimento espiritual. Pero dicen: no tengo tiempo para leer la Biblia. Es más, hace unos días hablaba con una persona y me decía: pues yo leo la Biblia, estoy leyendo el libro de Josué, pero no lo entiendo. Me dice, le digo: mira, para que puedas entender el libro de Josué, antes tienes que entender el libro de Éxodo.
Y para que entiendas el Éxodo, antes tienes que ir al libro de Génesis. Nadie en su juicio cabal empieza leyendo una carta por el final, ¿verdad que no? Una carta se empieza a leer por el principio y una carta lleva una secuencia. El Antiguo Testamento tiene una secuencia, tiene una cronología, ¿sí? Entonces, ¿con qué razón? Aparte, no es ni nacida de nuevo esta persona con la que yo hablaba. Le dije, te es necesario nacer de nuevo. No podrás entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Porque los tesoros escondidos que hay en la palabra del Señor le son como una neblina. Hay un velo que no le permite ver la luz que da la palabra, ¿verdad? Entonces necesitas primero nacer de nuevo. Y para entender Josué, primero necesitas entender Éxodo y primero Génesis. Y luego hay quienes dicen, no leas el Antiguo Testamento, no le vas a entender. Mejor lee el Nuevo Testamento. Déjeme decirle, si no leemos el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo Testamento. Hay una ligadura, hay una relación tan estrecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no podemos menospreciar ni uno ni otro testamento. Entonces, dice el versículo 5, porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo no sé si usted sabía, pero en el proceso de vida de las águilas llega un momento de envejecimiento, ¿sí? Principalmente el pico, ¿sí? Se les llega a envejecer a tal punto que inclusive el pico de adelante les crece tanto que cuando no entran en ese proceso de rejuvenecerse ellas mismas, se pueden asesinar ellas mismas, porque si no, ese pico que les va creciendo lo tienen que cortar. ¿Sabe usted cómo lo cortan? A base de golpes en la roca. De esa manera se rejuvenece el águila. Y las plumas, y es un proceso que dura un tiempo, y la pluma se les empieza a caer, pero luego les nace un nuevo plumaje, ¿verdad? Donde una vez que entraron en ese rejuvenecimiento, empiezan a emprender otra vez el vuelo, por encima de lo más alto, ¿verdad? Las uñas también, ¿sí? O sea, entra en un proceso, a eso se estaba refiriendo, dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, este cuerpo físico se puede envejecer, pero el interior se puede rejuvenecer. Cada día, ¿sí? Por eso son necesarios los golpes de la vida, ¿sí? Los golpes para rejuvenecernos espiritualmente. Y yo lo dije al principio, estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo seguiremos librando batallas, porque la vida cristiana es una batalla, ¿sí? Y es una batalla constante, continua, de todos los días. La Biblia habla de las áreas de batalla del cristiano con este mundo. Hay una batalla con la maldad de este mundo. Hay una batalla con la corriente de este mundo. Hay una batalla con los afanes de este mundo. Hay una batalla con los juicios de este mundo. Hay una batalla con los placeres de este mundo. El cristiano batalla con los asuntos de este mundo, con las corrientes filosóficas de este mundo. El cristiano batalla con los adulterios y fornicaciones de este mundo. El cristiano batalla con la idolatría y la religiosidad que en este mundo se encuentra. El cristiano batalla con la corrupción que hay en este mundo. Es una batalla de todos los días, pero hay que luchar esa batalla. Si queremos vivir y experimentar una victoria, no hay victoria que no se experimenta si antes no hay una lucha. Hay que luchar, hay que batallar. Y estamos en una batalla de todos los días. ¿Sabe usted por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Este mundo está controlado, ¿sí?, por el príncipe de este mundo. Pero un día, dice la Biblia, que será lanzado al lago de fuego. Es su destino final.
Pero el destino final de los hijos de Dios es el reino de Dios por toda la eternidad. Yo quiero estar en ese lugar. Dice Juan, el apóstol exiliado en la isla de Patmos, en su primera carta, él escribió: no amen al mundo, ni las cosas de este mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, note usted que dice todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo va a pasar, este mundo va a pasar. Este mundo se va a acabar y sus deseos. Pero mire cómo termina Juan diciendo: pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Wow. Esas palabras me fortalecen a mí, me animan, es alimento para mi alma, que me motivan a decir: quiero seguir adelante, Señor. La batalla no está fácil, pero quiero seguir adelante, hasta poder decir las palabras de despedida que hizo Pablo también. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice Pablo: he peleado, he acabado, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿sí?, la cual me dará el Señor. No los hombres. Los hombres te pueden dar la gloria de este mundo. Ay, qué bonito, y le aplauden a la gente. Lo hiciste bien. Pero ¿sabe una cosa? La mejor corona, que es una corona de hecho incorruptible, es la corona de justicia que el Señor nos dará. ¿A quién? A todos aquellos, ¿sí?, que pudimos pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si no se pelea la buena batalla, si no se acaba la carrera y no se guarda la fe, no habrá corona, mis hermanos. No puede haber corona. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Él ama la justicia y Él hace justicia. Lo dice el versículo 6 del Salmo 103:6, porque Jehová es el que hace justicia. ¿Quién es el que hace justicia? Dios es el que te va a hacer justicia. El hombre te puede tratar con injusticia. El hombre, el ser humano, podemos cometer injusticias los unos con los otros. Pero déjame decirte, Dios es juez justo, y tarde o temprano el Señor hará su justicia y obrará su justicia, porque además la Biblia dice que Él ama la justicia y que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. ¿Sí? Entonces Él siempre hará justicia con nosotros. Versículo 7, Salmo 103:7. Mire qué palabras salieron del corazón, del alma de David, que nos enseñan tanto. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Qué impresionante experiencia debieron haber tenido los israelitas cuando andaban en el desierto y su calzado no se les acababa. ¡Wow! Y no lo cambiaban. Conforme les iba creciendo el pie, les crecía el calzado. Eso solamente lo puede hacer mi Dios. Nadie más. Ningún ser humano hasta el día de hoy ha podido hacer los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel y que sigue haciendo hasta nuestros días. ¿Sí? Y esto lo reconoció David, y salieron palabras de su corazón. A los hijos de Israel les notificó sus obras, para que ellos pudieran depender de ese Dios todopoderoso, para que ellos pudieran decir: en Jehová confiamos, en Él esperamos, Él es Dios todopoderoso. Pero ¿sabe lo que hacía Israel? Cada día, cada instante renegaban de Dios. Eran desobedientes e idólatras, ¿verdad? Honraban a otros dioses antes que honrar al Dios todopoderoso, que los sacó con mano fuerte y poderosa. Dice, no, con versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se imagina si el Señor nos pagara la retribución justa que debemos? No, ya no estaríamos aquí. Pero Él es lento para la ira
y grande en misericordia. Por eso debemos estar conscientes que el enfoque principal, mis hermanos, del ministerio de la oración, de nuestra responsabilidad de orar, no es tanto la oración como una mera expresión de aparente espiritualidad. Porque hay quienes aparentan una espiritualidad que en realidad no son. Yo conocí un hombre hacía unas oraciones tan espectaculares que impresionaba a todos los que estábamos ahí. Y así usaba una terminología y luego levantaba la voz y que apantallaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero no pasó mucho tiempo cuando se descubrió que el hombre andaba con una mujer que no era su mujer, era un adúltero. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Expresiones de oración de aparente piedad. ¿Sabe que esa era la misma actitud que tenían los fariseos y los escribas con los que batalló tanto Jesús? De hecho, Jesús en la oración que habla, enseñando acerca de la regla de oro, que habla de la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo: cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Oh, qué excelente, qué tremendo ora el hermano, qué impresionante. No, que es un tremendo hombre de Dios, pero anda en adulterio. Los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús le decían a la gente, les imponían cargas al pueblo, a la gente. Cargas espirituales que ellos no eran capaces de llevar. Le decían a la gente: no adulteren, y ellos eran adúlteros. No roben, y ellos eran ladrones. Por eso cuando Jesús les dice: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, porque yo los haré descansar, se estaba refiriendo Jesús a las cargas impuestas por los fariseos, cargas religiosas. Cuando tú ores, dijo Jesús, no seas como los hipócritas, que aman el orar en las grandes sinagogas, en las calles, solamente para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y les digo una cosa: esa recompensa no es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay hipocresía en el alma. Sí. Debemos pues hacer, mis hermanos, de la oración una herramienta de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es su herramienta de trabajo más usual en su trabajo, mi hermana? Su herramienta, sí, la que más usa en su trabajo. La computadora, es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuál es mi herramienta de trabajo? La Biblia. Imagínense si yo me paro aquí y pues, a ver qué nos da el Señor. Vamos a ver qué leemos aquí. Y antes no preparé delante de la presencia del Señor el alimento, el pasto, ¿verdad? Mi herramienta es esta, por lo tanto tengo que usarla. Otra de las herramientas del cristiano es la oración, ¿sí? Debemos hacer de la oración nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es tu herramienta de trabajo, mi hermano? Tu tráiler, ¿verdad? De ahí viene la provisión, ¿verdad? La oración es nuestra herramienta de trabajo que trae provisión al alma. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar que Dios nos ha dado la grande responsabilidad de clamar a Él, de estar en su presencia. No es una opción, es una responsabilidad que adquirimos como hijos de Dios, estar en su presencia. No cuando se me antoja, no cuando siento, no cuando tengo ganas, todos los días. Orad sin cesar, dijo Pablo. Debemos orar a Dios, pero escuchen esto, también debemos evangelizar. Yo tengo una frase que hace años el Señor me dio: la oración sin evangelización es pura ilusión, ¿verdad? Yo puedo orar por mi familia que no conoce al Señor, pero si nunca voy y les predico de Cristo, solamente estoy haciendo ilusiones aquí en mi mente. Nunca van a venir a los pies de Cristo. Si no les doy testimonio, igual, de la misma manera, nunca van a venir a los pies de Cristo. Entonces, la oración sin la acción de evangelización es pura ilusión, pero la oración junto y ligada con la acción de la evangelización, escuchen, es dinamita. ¿Sí?
es dinamita. Porque antes preparamos el terreno, ¿sí? Antes trabajamos en momentos de oración para que cuando vamos y evangelizamos, la gente está lista. Hoy esta semana que anduve en México, por la gracia de Dios, Dios nos puso a un jovencito de 25 años. Ese hombre estaba listo ya para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Estaba ya listo. Dios en su soberanía, Dios lo acorraló, ¿sí? A tal punto en su vida que él nos platicaba y dice que yo me resistía. Y yo no quería saber nada de Dios. Y de repente me encontraba con un cristiano aquí, de repente me encontraba con otro cristiano allá. Y luego llego a este trabajo y me encuentro con ustedes también que son cristianos. Que empezamos a hablar con él. Le dije, no tienes para dónde hacerte. Dios está tocando la puerta de tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Y en ese momento este joven dobló su rodilla, pidió perdón a Dios, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y entregó su vida al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabe que antes de darles esta gran comisión, ¿sabe usted dónde estaban los discípulos? Estaban orando. Estaban esperando, estaban en el monte cuando de repente ven a Jesús descender y empezaron a adorarlo. ¿Sí? Y fue entonces cuando Jesús les dijo, está bien, ya oraron, ahora vayan a evangelizar. ¿Sí? Entonces, pero el punto es de nuestro corazón debe de salir una oración, ¿sí? Que sea la oración que conviene delante del Padre, ¿verdad? ¿Entendió el mensaje? Una oración del alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, hermanos, no olvidemos los beneficios espirituales. Los materiales son la añadidura que Dios ha traído a nuestra vida. Tampoco hay que olvidarnos de ellos. Porque esos beneficios materiales que luego recibimos, no los recibimos porque somos muy inteligentes o porque somos... No, es por su gracia, todo es por gracia, ¿verdad? No olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, ha rescatado del hoyo nuestra vida, nos ha coronado de favores y misericordias, ha saciado cada día de bien nuestra boca, de modo que nuestra vida espiritual se rejuvenece como el águila, porque Él es justo, Él es derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, mostró sus obras, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios al que usted y yo acabamos de alabar hace unos momentos. Por eso cuando venimos a la iglesia y nos reunimos, hay que alabarlo con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, rendirnos completamente a Él y poder de lo más profundo de nuestro corazón sacar palabras que sean elogios para Él, ¿verdad? Esa es la verdadera oración de un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé este corazón, que nos dé este sentir, esta sensibilidad para poder expresarle a Él lo que hay en nuestro corazón. Le voy a pedir que se ponga de pie y que de su corazón empiece usted a hacer una oración que brote de ahí de su alma. Lo que Dios ponga en su corazón ahí, pero que sea una oración como la que hizo David. Bendice, alma mía, al Señor. Abre tus labios, iglesia, y vamos a orar y vamos a clamar también por nuestros familiares que no conocen al Señor. Vamos a preparar el terreno y vamos a decirle al Señor, Señor, ten misericordia, así como has tenido misericordia de nosotros, Señor. Has sanado no solamente las dolencias de nuestro cuerpo, sino las dolencias del alma, como sanaste a esta mujer con flujo de sangre. No solamente sanaste el cuerpo, sanaste su alma, Señor. Asimismo pedimos que traigas
Sanidad para aquellos que no te conocen, Señor. Levantamos nuestra voz, levanta tu voz, iglesia. Este es un tiempo para orar juntos, que de tu corazón, de tu alma salga una oración como la de David. Señor, aquí estamos en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el único Dios soberano, el único que puedes cambiar, el único que puedes transformar el corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón sensible, porque eres el Dios que todo lo puedes, nada hay imposible para ti, Señor. Por eso a ti oramos, por eso a ti clamamos, porque sabemos que tú nos responderás, Señor, según tu perfecta voluntad. Señor, nuestra familia no te conoce. Yo tengo hermanos que no te conocen, tengo mucha familia que no te conoce. Por eso en esta hora clamamos a ti, Señor. Juntos como hermanos, Señor, reconocemos y no olvidamos los beneficios espirituales que has traído para nosotros. Nos diste la vida, la nueva vida en Cristo. Perdonaste todos nuestros pecados después que nos arrepentimos de ellos, Señor. Oh, gracias. No podemos olvidarnos de dónde nos rescataste. Nos rescataste del hoyo cuando nuestra vida, Señor, ya no tenía esperanza. Tú veniste a extendernos la mano, Señor, y nos diste una nueva esperanza. Y ahora la esperanza que tenemos es que cuando los días terminen de nuestra vida en este mundo, gozaremos por toda la eternidad de la vida eterna con Cristo, Señor. Eso, Señor, es incomparable. Por eso te damos gracias. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te exaltamos. Permite, Señor, que cada día podamos reconocer, que cada día, Señor, podamos entender, Señor, que si no fuese por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos, Señor. Oh Dios, trae salvación para nuestra familia, Señor. Oramos por aquellos hermanos que no están aquí esta noche, Señor, y pedimos por ellos, Señor. Clamamos a ti por los que están enfermos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están postrados en una cama en esta hora, Señor. Oramos por la familia Ramírez, de nuestro hermano Juan Carlos Ramírez de Nueva York, Señor. Aunque está a la distancia, Señor, oramos por su esposa Yesenia Gutiérrez. Oramos por su mamá, Señor. Oh Dios, pedimos en el nombre de Jesús que en medio de la enfermedad tú obres, Señor, obres con sanidad al cuerpo, pero lo más importante también, que obres con sanidad para el alma, Señor. Levanta tu voz y si hay alguien por quien debes orar, ponlo delante de la presencia del Señor. Dile al Señor: Señor, aquí están estas peticiones. Oramos por nuestros hermanos en Venezuela que están sufriendo, Señor, a través de la persecución, a través de la dictadura, a través de políticas personales, Señor, a través de políticas equivocadas, Señor. Oramos por esta nación, Señor, donde tú nos estableciste. Oramos, Padre, por la paz de esta ciudad, porque en su paz tendremos nosotros paz, Señor. Oh, así clamamos a ti, Señor, por nuestros gobernantes, porque tu palabra dice que oremos por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, Señor. Clamamos a ti, Señor, por los gobernantes de esta nación, Señor, para que ellos gobiernen con justicia, para que gobiernen con sabiduría, Señor. Levanta tu voz, iglesia, y clamemos al Señor y digámosle al Señor: Señor, clamamos a ti por esta nación, por los que no te conocen, como clamó Nehemías, Señor. Delante de ti, Señor, confesamos el pecado que se ha levantado en esta nación, Señor. Sí, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor, pero clamamos a ti por misericordia de esta nación, Señor. Oh Dios, clamamos por aquellos que no te conocen. Ten misericordia y que tu palabra de salvación corra, Señor. Corra tu palabra de salvación a través de los que predicamos tu evangelio, Señor, a través de los que predicamos buenas nuevas de salvación, Señor. Que aquellos que no te conocen, Señor, puedan ser rescatados, como este joven, Señor, que nos permitiste llevar a los pies de Cristo, Señor. Oh Dios, sabemos que la mies está madura ya, Señor. Sabemos que la mies está lista, Señor, pero se requieren obreros que estén dispuestos a levantar la mies. Por eso oramos a ti, oramos al Padre. Levanta hombres, levanta mujeres, Señor, para que podamos juntos levantar la cosecha. Clama al Señor y dile: Señor, yo quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer, Señor, dispuesto a levantar la cosecha, Señor. Hay mucha mies que ya está lista, Señor. Solamente necesitamos ir y decirle: Jesús te ama, arrepiéntete de tus pecados. Oh Dios,
Haznos instrumentos de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Levanta tus manos al Señor. Un momento, levanta tus manos y dile: Señor, Señor, aquí está mi vida. Que mi vida te exalte, que mi vida te dé gloria, Señor. Que podamos vivir, Señor, la vida cristiana como es digno de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Tu fidelidad es eterna, Señor. Gracias, Señor, gracias tu fidelidad. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande.